En la sesión de hoy vamos a comenzar a hablar sobre homotopía. Antes de comenzar, permítanme explicarles brevemente cómo va a ser nuestro curso del día de hoy. Bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre la motivación de la noción de homotopía. A continuación vamos a hablar un poco de cuál va a ser la filosofía general de este curso y en general de la topología algebraica, que es esta parte, y esto va a ser muy importante porque va a ser el pan nuestro de cada día a lo largo de este curso y en general de cuando ustedes estén trabajando cosas de este estilo. Después vamos a pasar a la definición formal de homotopía y para terminar en esta ocasión vamos a dar algunos ejemplos de homotopía. Bien, esta sesión será breve y la intención es que ustedes se apropien de este concepto. En sesiones posteriores vamos a dar muchos más ejemplos de la noción de homotopía y vamos a ahondar en las propiedades de este concepto. Bien, comencemos. ¿Cuál es el problema general de la topología? Topología general. El problema general de la topología, conjunto si quieren llamarle de esta forma, pues es determinar si dados dos espacios topológicos son homeomorfos o no. Como ustedes ya tendrán experiencia de sus cursos pasados y de algún problema que hayan tenido oportunidad de resolver, saben que este es un problema extremadamente difícil de resolver en general. Bien. ¿Cuál es la intención de la topología algebraica? Pues bien, la intención de la topología algebraica es tratar de hacer este problema más sencillo. ¿A qué me refiero? Vamos a dar una noción de qué significa que dos cosas sean iguales en un sentido muy particular o en el sentido de esta materia, y a partir de ahí vamos a hacer lo siguiente. Si dos cosas son homomorfas, va a significar que estas dos cosas son iguales en este contexto, y al revés, si dos cosas no son iguales en este contexto, va a significar que no son homomorfas. Entonces, lo que vamos a tratar en general es hacer o reducir el problema a que tenemos dos objetos, tratar de hacer ver que en este contexto no son iguales y de deducir que no son homomorfos. Esto pareciera ser un poco inútil o un poco sacado de la manga, por decirlo de alguna forma, pero resulta ser que esta forma de hacer las cosas ha resultado ser muy provechosa, ha dado muchos dividendos históricamente, ¿va? Entonces, comencemos recordando un poco qué es o qué significa de manera muy intuitiva que dos espacios topológicos sean homeomorfos. Pues bueno, si recordamos lo que nos decían nuestros profes en nuestro primer curso de topología general, pues que dos espacios fueran homeomorfos significaba que ustedes tomaban el espacio, lo deformaban y podían llegar hacia el otro, ¿no? ¿Qué significaba doblar? ¿Qué significaba deformar? Significaba que ustedes podían doblar, podían coger, y lo único que no tenían permitido hacer era picar, es decir, era hacer hoyos, y tampoco tenían permitido cortar, y tampoco tenían permitido colapsar o pegar. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo rápido sobre estas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que es bien conocido del folclore es que una dona es lo mismo que una taza de café. Bien, y es que esto es muy sencillo de hacer. Ustedes empiezan con su dona. En su dona ustedes empiezan a hacer empiezan a empujar hacia abajo, no hacen un agujero, empiezan a empujar hacia abajo con su dedo y eso les va formando el hoyo de la taza. Después van amoldando este agujero que ustedes tienen hasta que obtienen esta forma cilíndrica y la parte de la orejita de la taza pues es precisamente esta parte de la dona. ¿Va? Entonces, si se fijan que han hecho lo único que han hecho es tomar su dona, pensar que es de plastilina o de goma y empezarla a moldear hasta que llegan acá. Si se fijan, no han hecho lo siguiente, no han hecho hoyos, no han cortado, no han pegado, no han hecho colapsos, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a un ejemplo de algo que no es homeomorfo, ¿vale? Tenemos dos conos pegados por la punta y esto no es homeomorfo al disco, es decir, al círculo, al interior del círculo, ¿va? Si ustedes quieren dar un argumento rápido de por qué esto no es falso, de ver por qué esto no es cierto, ¿no? Pues es muy sencillo, pues si ustedes toman este punto donde están unidos los dos conitos y lo retiran, pues esto ya tiene dos componentes conexas.
Si esto fuera homomorfo a esto, pues significaría que si ustedes al disco le quitan un puntito, eso ya no tiene dos componentes, eso tiene dos componentes conexas. Si eso no es cierto, ¿no? Al disco se le quitan un punto, no se altera el número de componentes conexas que tenemos, ¿no? Ya después de decidir si dos cosas son homomorfas no se puede poner bastante más complicado, ¿vale? Bien. Bueno, eso es lo que hacíamos en topología general, ¿no? La llamada topología de goma, o la geometría de goma. ¿Qué vamos a hacer en topología algebraica? Bien. En topología algebraica vamos a introducir dos nuevos ingredientes, ¿no? Vamos a hacer, o vamos a permitir esta geometría de goma, vamos a permitir tomar un objeto y deformarlo. ¿Cuál es el ingrediente nuevo en esta nueva geometría, por llamarla de alguna mala forma? Pues vamos a permitir, en esta ocasión vamos a permitir colapsos. ¿Se acuerdan que aquí tomábamos un objeto, lo empezábamos a deformar, lo empezábamos a mover como si fuera de plastilina, pero nunca permitíamos colapsos? Aquí sí los vamos a permitir. Esto de colapsos vamos a formalizarlo con la noción de homotopía, pero más o menos qué significa a nivel intuitivo, o para que tengan una idea. Por ejemplo, tomen esta letra B. ¿Sí? Si esta fuera una letra B de plástico, ustedes la podrían deformar o la podrían ir amasando hasta que les queda una B de estas. ¿Sí? Una B que ya está hecha de un contorno más ligero. Bien, ahora, pero si ustedes están en este mismo plan de que ustedes pueden deformar o colapsar, pues esta B pues la pueden mover a este 8. ¿No? Ahora, en esta misma idea de que ustedes pueden amoldar su espacio como si fuera de plastilina, pues ahora tómense este. ¿Sí? Ahora, acuérdense que estamos permitiendo el colapso. Entonces, si ustedes toman esta imagen, que es una especie de 8, pero con una especie de cinturita acá, y lo toman y lo empiezan a mover hacia abajo hasta que se colapse, les vuelve a dar el 8. ¿Va? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un poco más de flexibilidad. El hecho de que ustedes permitan tener colapsos hace que ustedes tengan menos rigidez. ¿Sí? Entonces vamos a decir que en este contexto, en el contexto de la topología algebraica, dos cosas son iguales. Si ustedes pueden deformar una cosa en otra y van a permitir colapsos. Lo que sí no va a permitir, lo que sí está prohibido en este contexto, va a ser cortar, va a ser hacer hoyos. ¿Sí? No pueden romper la continuidad de las cosas. Bien, tenemos un ingrediente más. Este ingrediente es muy importante. Es parte de la filosofía del curso, es parte de la filosofía de esta rama de la matemática. Y es el siguiente. Ya tenemos esta nueva geometría de goma, ¿no? Ya estamos permitiendo colapsos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que le va a dar una potencia, esta potencia tan sorprendente que tiene esta materia? Pues va a ser lo siguiente. Vamos a crear o vamos a introducir la noción de invariante. Pero no va a ser cualquier invariante, va a ser un invariante algebraico. ¿A qué me refiero con esta parte? Introducir un invariante algebraico se refiere a lo siguiente. Ustedes toman un espacio, ustedes quieran, y le van a asignar, de alguna forma, eso es lo que hay que buscar, una estructura algebraica. ¿Qué estructura algebraica puede ser? Puede ser un grupo, puede ser un anillo, puede ser un espacio vectorial, puede ser un quandle, cualquier cosa que ustedes se imaginen o que ustedes hayan conocido, ¿no? Siempre con una estructura algebraica. Bien. Y luego vamos a buscar la invariancia, esto de que esta palabrita que quizás sea nueva para ustedes o quizás no. ¿Va? ¿Qué significa que va a ser un invariante algebraico? Va a significar lo siguiente. Va a significar que si ustedes toman dos cosas o dos espacios que son iguales en esta geometría, es decir, en donde permitimos, además de doblar, apachurrar y demás, también el colapso, pues va a significar que si a este objeto, o si a este espacio le asignamos un grupo, por decir algo, cuando repetimos ese proceso de asignar ese objeto, este grupo, a este nuevo espacio, estos dos grupos van a tener que ser iguales. ¿Sí? A eso nos vamos a referir como un invariante. Va a significar que si dos cosas son iguales en este contexto, los respectivos objetos que le asignemos de alguna forma van a tener que ser iguales. Es decir, si asignamos dos grupos,
entonces los grupos son iguales. Si asignamos los anillos van a ser iguales. Si asignamos espacios vectoriales, los espacios vectoriales son iguales. Si asignamos un bundle, los bundles son iguales, ¿no? Si asignamos la estructura que ustedes quieran, aquí y acá, van a ser iguales, ¿no? Bien, esa es la filosofía general, y eso es lo que le otorga una potencia extraordinaria a esta rama de la matemática. Bien, regresando un poco al problema general de la topología. Recordemos que ahora nosotros queríamos saber si los espacios topológicos son iguales. Sabemos que ese es un problema difícil de resolver en general. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, nos vamos a preguntar, vamos a preguntarnos un poco menos. Vamos a preguntarnos, ¿estos dos espacios son iguales aquí? Y entonces, pues a veces ese problema también puede ser un poco complicado, es menos difícil, pero eso no significa que sea fácil. Entonces, lo que hacemos mediante este ingrediente extra, mediante esta filosofía general de la topología algebraica, es decir, bueno, pues vamos a asignarle a este espacio un ente algebraico, un grupo, por decir algo, ¿no? Y entonces tomamos estos dos espacios, les asignamos un grupo de alguna forma, no tiene por qué ser nada específico, y los comparamos. Si los grupos no son iguales, pues significa que los espacios no son iguales en este contexto, y si no son iguales en este contexto, no van a ser homeomorfos. ¿No? Eso es lo que se hace en topología algebraica. Y nuevamente quisiera remarcar que, aunque pareciera un poco extravagante esta forma de pensar, esto resulta ser extremadamente beneficioso, da muchos dividendos, ¿no? Pareciera ser que estamos debilitando las cosas, de hecho debilitamos mucho las cosas, pero este enfoque resulta ser muy beneficioso. ¿Va? Bien. Vamos a pasar a dar la definición formal de qué es una homotopía, es decir, vamos a formalizar este concepto de deformar y de permitir colapsos. Bien. Esta noción de deformar y de permitir colapsos la englobamos en esta forma. ¿Sí? Pues fíjense, tomamos tres espacios topológicos. De momento no les vamos a pedir gran cosa, nada. Son espacios topológicos en general. Ya más adelante en el curso quizás sí hagamos algunas precisiones, pedimos más cosas, pero de momento solo son espacios topológicos, ¿no? Tenemos X, teta y Y. Vamos a suponer de momento, aunque no está escrito en esta parte, que teta es un subconjunto de X, ¿va? Entonces una homotopía es simple y sencillamente una función continua que va del espacio cruz Y. Este Y es el intervalo 0,1 cerrado que va a Y. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjense, lo que estamos tomando es una deformación del espacio X metido en Y, de alguna forma, mediante el tiempo. ¿Va? Es decir, estamos tomando una función que va de X a Y y le empezamos a mover con respecto al tiempo. Estamos perturbando, estamos moviendo, estamos deformando. Esto es lo que es una homotopía. Es tomar una función que va de un espacio topológico a otro y empezarla a mover, ¿sí? Mediante un flujo de tiempo. Es un concepto bastante simple. Bien, algunas precisiones que vamos a estar necesitando a lo largo del curso. Vamos a definir o vamos a necesitar también lo que se llama homotopía relativa a un conjunto, ¿sí? Tenemos este conjunto teta que estaba metido aquí en X. Entonces, fíjense, si nosotros permitimos que a lo largo del tiempo la imagen de teta bajo la primera función no se altere, es decir, que permanezca quietecita siempre, vamos a decir que esta homotopía es relativa a teta. ¿Sí? Es decir, empezamos con una función, vamos a llegar a otra y la movemos mediante la homotopía. Si a lo largo de esta deformación nunca se movió, o la forma en que se encajó o que se metió el teta mediante la primera función nunca se alteró, entonces es una homotopía relativa. Bueno, algunas precisiones que hay que hacer, ¿no? Entonces tenemos una forma de mover el espacio de aquí a acá al primer nivel, que es simple y sencillamente esta parte, que es la primera función que les decía yo, se llama la función base o la función de inicio,
Y cuando nos topamos o cuando vamos al tiempo 1, esta función que llamamos G se le llama la función de llegada, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es de tomar esta función y de formarla en el tiempo, mediante esta función que solo es continua, a esta otra. Bueno, en este caso vamos a decir que f es homotópica a g, vamos a escribirlo de esta forma, con este simbolito, y en el caso de que la homotopía sea relativa, es decir, en el caso de que nosotros podamos garantizar que a lo largo del tiempo se mantiene la imagen de f sin moverse, y coincide con la de g en el conjunto θ, entonces vamos a decir que es una homotopía relativa. ¿Sí? Bien, vamos a dar dos ejemplos de homotopía. Bien. Tomen por ejemplo este triangulito. ¿Sí? Y consideremos la función identidad, ¿no? Si no, no hacemos nada. Y ahora este triangulito vamos a irlo deformando por rayos, o a lo largo de los rayos que conectan cada uno de los puntos, que conectan cada punto hacia este punto. ¿Sí? Es decir, lo vamos a colapsar. ¿Sí? Entonces es claro que nosotros podemos crear una función que empezamos con la identidad y que acabamos con la función constante, ¿no? Es decir, eso es formalmente, pero de manera geométrica lo que estamos haciendo es tomar este espacio y colapsarlo a este punto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que este punto, este espacio es lo mismo que este punto. En este contexto, lo vamos a precisar en la sesión que sigue. Y desde esta cosa más formal, pues lo que estamos diciendo es que la identidad es homotópica a una función constante. ¿Va? Bien, vamos a ver otro ejemplo sencillo. Tomamos este peinecito. ¿Qué es este peine? Tomamos el intervalo 0,1. Al intervalo 0,1, en este extremo le pegamos otro intervalo de longitud 1. Luego nos vamos a la mitad y pegamos otro intervalo de longitud 1. Luego nos vamos a un cuarto y pegamos otro intervalo de longitud 1. Nos vamos a un tercio y pegamos un intervalo de longitud 1. Y así sucesivamente, ¿no? Para finalizar, en el 0, pegamos otro intervalo de longitud 1. Bien, vamos a ver. Es claro que si nosotros tomamos la función identidad, es homotópica la función constante. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es tomar la función identidad y luego ir deformando. ¿Cómo se deforma? Pues podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer, por ejemplo, que estos dientecitos del peine vayan decreciendo en altura conforme el tiempo. ¿Va? De tal forma que cuando llegamos al tiempo 0, llegamos a esta parte. ¿Va? Y luego lo que hacemos es que ya que tenemos este intervalo, aplicamos una segunda homotopía. Esto ya desapareció. Y entonces hacemos este intervalito acá. Y llegamos a este. ¿Ah? Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que hemos construido una homotopía que va de este espacio a este punto. Pero luego también podemos hacer lo siguiente, o la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente, ¿no? ¿Será cierto que nosotros podamos construir ahora una homotopía relativa? Es en el siguiente sentido. Fíjense, ya sabemos que este espacio es lo mismo que un punto. Y sabemos que este segmento es lo mismo que este punto. Vamos a ver en el día de mañana que ser homotópica es una propiedad transitiva, ¿no? Es decir, que si tenemos f es homotópica g, g es homotópica h, entonces f es homotópica h. Entonces, lo que quiero decir es que este espacio es lo mismo que un punto y este punto es lo mismo que este segmento. Eso lo que significa es que podemos construir una homotopía de este espacio completo, de este peinecito, a este diente. ¿Vale? De alguna forma eso lo vamos a ver con más presión en la clase que sigue. La pregunta es la que sigue. ¿Es cierto que si nosotros tenemos que este espacio es homotópico a este, podemos construir una homotopía relativa de este espacio a este segmento? Es decir, podremos construir una homotopía de tal forma que este dientecito nunca se mueva. Y bueno, como ustedes pueden imaginar, la respuesta es no. Bien, es claro que no se puede hacer, es intuitivo que no se puede hacer, pero una demostración formal requerirá más tiempo del que tenemos de momento, ¿no? Esto va a ser parte de sus ejercicios. Pero bueno, entonces estos son dos ejemplos de homotopía. Una homotopía de un espacio donde lo podemos llevar a un punto, un espacio donde lo podemos llevar a un conjunto L,
más grande que un punto, y también de algo que no puede ser llevado de una homotopía a una homotopía relativa. ¿Va? Entonces, con esto quiere decir que el ser homotopía relativa es mucho más fuerte, como lo esperamos de la definición. Bien. Solo para terminar, pues, estos ejemplos o estas partes son claras cosas de homotopía, ¿no? Podemos llevar esta B a esta B mediante una deformación continua de la identidad a ahora esta cosa que vive acá. Luego esta cosa la podemos deformar acá mediante un proceso de homotopía. Entonces, a lo que vamos a llegar y vamos a formalizar el día de mañana es decir que estos espacios son iguales si existe una función de aquí a acá, ¿sí? De tal forma que existe otra función de aquí a acá que cuando las componemos, esa composición es homotópica de la identidad. Y cuando consideramos la otra composición, esa otra composición también es homotópica de la identidad, ¿no? Es decir, podemos llevar o podemos deformar un espacio a otro de manera continua y aceptando colapsos. Y entonces eso va a ser, o eso va a significar que en este contexto, que en topología algebraica, dos cosas sean iguales. Si dos cosas son, o dos espacios son homotópicos, que tengan el mismo tipo de homotopía. Bueno, esta es nuestra sesión por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.